Qué bueno tener un foro presencial después, creo que es mi primer foro después de año y medio, no recuerdo ya, pero pues muchas gracias a todos los que están aquí, gracias a Editeca, gracias a Aspecto BIM y a todos los que han hecho posible que nos juntemos y platiquemos de una manera como sabrosa, a gusto, de lo que es BIM. Y yo vengo a platicarles, ya está, un poquito de lo que son las nuevas redes de negocio con BIM, porque en efecto se empiezan a dar una oportunidad que no sé si todo el mundo tenga claro qué es lo que viene con esto, ¿sí? O sea, hay un cambio sustancial que se está viendo, y un poco la lámina de lo que platica. ¿Aquí me escucho bien? Sí. Es que voy a hablar y vengo en representación de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, ¿sí? Porque cuando hablamos de empezar a generar ese cambio, esa red de cambio, esa sinergia en actividades, el poder implementar, el poder dar conocimiento, el traer a grupos como este o grupos como pues, interdisciplinarios donde están arquitectos, ingenieros, las personas que contratan, empieza a haber algo parecido a esto, ¿sí? Hay un cambio estructural en las ingenierías, perdón, me atravieso acá, que camino mucho, pero hay un cambio importante en lo que se está dando en la industria de la construcción, y este primer cambio va a ser importante porque muchas de estas esferas van a adoptar las metodologías BIM de una u otra forma, ¿sí? Y el hecho de cambiar y hacer dentro del ADN del cambio, ¿sí? Algo que sea profundo, que se empiecen a activar nuevas células, que en efecto sí hay un primer panorama de cómo lo hago, un poco de la incertidumbre de cómo hacerlo, ¿sí? Pero las nuevas oportunidades se están tejiendo y se están tejiendo fuerte, y tienen un componente esencial. Empieza a haber la transformación digital, ¿no? Y les voy a platicar un poco de esa transformación digital, y les voy a platicar un caso tal cual que salió, un caso de éxito de negocio con la metodología BIM, que es un proyecto que se hizo aquí en gobierno, en México en gobierno, muy interesante, y se dio a raíz de estas vinculaciones. Entonces, ustedes que están aquí y los que están conectados, están viendo de alguna manera pues, que algo se está dando, ¿sí? Y que existen pues, muchas organizaciones que ya hablan de BIM, otros que empiezan a modelar, muchísima gente ya está dentro de estas cosas, pero yo quiero que lo vean en el tema de negocio, ¿sí? Porque es muy importante. Les voy a platicar un poco de la Cámara, ¿sí? Que con todas las instituciones y lo que fomenta, o sea, realmente abre y apertura muchas oportunidades. Y la razón por la cual yo estoy apoyando fuertemente a la Cámara es porque creo que es una manera de poder, junto con todas las instituciones aliadas a la CEMIC, puede llegar a transformar más rápido, porque lo que sí tenemos que ver es que la transformación no puede llegar en 10 años, ¿sí? O sea, hay un tema normativo, les platicaba ahorita Alan, ¿no? Que estamos trabajando con el equipo de Hacienda para la primera norma BIM en México, que este año esperamos ya se pueda publicar, ¿sí? Pero hay algo muy interesante. A ver, yo vengo trabajando con la Cámara desde el 2016, que me hicieron el favor de invitarme a los congresos, que desde esa fecha se están dando congresos BIM, que antes no se daban. 2018 empieza lo de la MIC, sí conocen lo que es la MIC, ¿no? Eso ya está claro. Entonces empieza el run junto con equipos tanto de gobierno como privados, donde ya la metodología BIM empieza a ser pues algo importante, ¿no? En la gestión día a día de la industria, ¿sí? Del 2018 al 2021, ¿sí? Algo importante a mencionar es que la Cámara Mexicana ya ha capacitado más de 4,100 personas, ¿sí? Y con todo este efecto de la pandemia, donde 2020 nos vimos todo el mundo envuelto de qué va a pasar, y llegó el tema de los Zooms y los Hangouts y todo eso, entonces de alguna manera se pudo estructurar con un equipo, ¿sí? Con un equipo fuerte detrás, con Ceci, que siempre apoya toda la parte de las capacitaciones, con un equipo de ejecutivos atrás donde le están dando valor a la metodología BIM, no como un tema de software, ¿sí? Sino como un proceso de cambio, un proceso de gestión. Entonces es importante comentarles esta parte. Sí creemos que BIM no es un software, ¿sí? Es una metodología. Hemos visto cómo la implementación, el creer eso, pues únicamente posterga la adopción de la metodología. Entonces no buscamos nada más que le entiendan. Hoy la gente le entiende. Lo que quiere que le digamos es cómo le hacemos y cómo hacemos negocio y cómo transitamos de un CAD 2D hacia la metodología con éxito sin que nos raspemos en el camino. Mediante diplomados BIM,
los cursos, conferencias, ahora las videollamadas o los webinars y obviamente los seminarios, porque hay seminarios prácticos o técnicos especializados, porque eso sí, cada vez van a haber más especialidades y se va a hacer un poco más compleja esta red. ¿Sí? Déjenme ir para adelante un poquito más. El entender el BIM tiene que entenderse de todas las facetas, no solo el tema del modelado. No, hay temas de gestión, de contratos, de administración, ¿sí? De cómo lo hago yo en la hacienda pública. Algo que se busca en este cambio en la normativa mexicana es que hay un equipo financiero que tenga control de los proyectos más importantes de México, ¿sí? Que no eso salgan de control en tiempo, costos. ¿Y cómo le hacemos para eso? Claro que estamos aprendiendo de otros gobiernos que ya están en eso, que ya transitaron, ya se equivocaron en algunas cosas y nosotros queremos capitalizar ese conocimiento, ¿sí? Entonces hay que entender a BIM un poquito desde todos los aspectos, desde todas las aristas. Y parte de lo que estamos haciendo conjunto con la Cámara es mostrar todas las aristas, ¿sí? Hay cosas tal vez no tan atractivas, ¿no? Cuando enseño simulaciones energéticas, que les voy a hablar de ese caso hoy, a lo mejor no suena tan interesante, pero cuando hablo de que podemos reducir los costos de operación entre un 15, un 20, un 25%, pues me empieza a interesar de alguna manera, sobre todo si soy el dueño de la propia empresa. Hablo de redes de negocio, ¿sí? Redes de conexión, y les voy a platicar un poco, ¿sí? Cómo se gestó este primer proyecto. Entonces, les platico del ISIC Nacional, Centro de Capacitación, y hablo de la Fundación de la Industria de la Construcción, ¿sí? Que la Fundación de la Industria de la Construcción, la parte de ingeniería, diseño e innovación, tiene un estandarte y un fundamento muy importante, pero les platico. ISIC Nacional tiene relación con gobiernos locales, ¿sí? Tiene relación con entidades públicas, con entidades privadas. Fíjense la red grande, una red de empresarios, los cuales están involucrados con el ISIC. ¿Sí? Que no es únicamente BIM lo que hace, hay toda una serie de capacitaciones alrededor de la industria de la construcción. Por el otro lado, la Fundación tiene alianzas con organizaciones locales, con organizaciones u organismos internacionales, ¿sí? Con Centro Nacional de Competencias, que es importante. Cuando ahora hablamos de BIM, hablamos de competencias, ¿sí? Y no estamos hablando nada más de conocer cómo modelo o cómo hago este software o aquello. Hablo de realmente una competencia, ¿sí? Formar a la gente para que pueda mañana, y si me apuran hoy, ocupar los puestos que se necesitan ya en varias, tanto industrias, porque no nada más es la industria de la construcción, sino y empresas públicas y privadas que dicen, oye, ¿quién ocupa, quién revisa, quién se forma en coordinación BIM y qué es lo que tiene que tener? ¿Qué es un revisor? ¿Qué es un gerente BIM? ¿Qué es un director, ¿no? De portafolio de proyectos BIM? ¿Sí? Por otro lado, estamos el grupo docente donde estamos empapados también de muchas cosas, pero tenemos dos cosas importantes, ¿sí? Ahorita platico de ellas. Obviamente la FIC también tiene relación con entidades públicas, con entidades privadas y con el grupo de empresarios. Fíjense cómo empieza a ser interesante. Y yo platicaba hace un momento en el break que entre más podamos activar este tipo de cosas, va a ser más interesante la conexión. Es decir, ¿qué proyectos conocen ustedes donde se puede integrar la metodología BIM? ¿Qué organismos están apoyando y cuáles son los que tienen un aporte económico para que en este país se pueda aplicar metodologías? ¿Sí? Eso es lo que tenemos que estar al tanto de lo que está pasando. Ya no es un círculo pequeño, lo que pasa en mi región o en mi lugar, en mi estado, en mi país. BIM está rompiendo la frontera porque se puede trabajar de una manera digital y creo que 2020 y lo que llevamos de 2021 constata lo que estamos hablando, ¿no? Algo importante, y aquí entro ya a más detalle, gobiernos locales tienen programas y esos programas en algún punto se están viendo influenciados por la metodología BIM. La gente, les digo, ya sabe qué significa, nada más que no saben cómo hacerlo. La creación de términos de referencia donde incluyan todo lo que son aspectos de metodología, de seguimiento, de beneficios, etcétera, etcétera, se está fortaleciendo. Pero también hay iniciativas de gobiernos locales también que están fundamentando ya llevar áreas o especialidades hacia BIM. Entonces ya está pasando y están pasando en muchas entidades que a lo mejor no estamos tan claros de lo que está sucediendo, ¿sí? Y existen proyectos, evidentemente, proyectos que están fundamentados no nada más en un proceso BIM, pero en un proceso digital
con todo lo que involucra la palabra de digitalización en la industria de la construcción. Por otro lado, fíjense, programas dentro de los organismos internacionales, hay programas internacionales, hoy platicaré de uno, ¿sí? Y existen, lo más interesante para este país, los fondos internacionales, ¿sí? Que si bien podemos conectarnos con ellos, porque hoy ninguno de los que está aquí está impedido hacerlo, ¿sí? Nadie les dice no puedes hacerlo, ¿sí? Entonces, este es un caso muy interesante que les voy a platicar, porque es justamente el trinomio que se dio entre la Cámara, entre empresas privadas y empresas públicas, ¿sí? Donde estaban desarrollando un proyecto, el cual veían oportunidad, yo les platico más adelante, de poder desarrollar esto, ¿sí? Antes de que entre el proyecto, déjenme platicarles un poco. Y bueno, nada más punto, hay iniciativas locales dentro de las organizaciones, ¿sí? Organizaciones de todo tipo y tienen iniciativas. Entonces, un punto con ustedes, parte de esta plática es, hay que estar dentro del ajo para saber realmente que podemos estar formando parte de estas iniciativas. Hoy que estamos aquí todos por medio de Editeca, estamos haciendo relacionamiento que mañana tiene que ahondar o tiene que fructificar en otros proyectos. Hoy es el momento y durante los siguientes 2, 3 años en donde este tipo de red de conexión, con el expertise que ustedes tienen, van a empezar a buscar no nada más lo que tienen cerca, sino lo que está lejos. Y no hablo nada más en México, hablo en todos los países. Costa Rica, antier platicábamos con el equipo de Perú, evidentemente con Chile, todos están en esta inercia y todos están buscando proyectos internacionales donde la metodología BIM llegue a ser pues, realmente el proceso de cambio más importante, sobre todo en el tema de la construcción, ¿sí? No quito el diseño, pero la construcción necesita mucha ayuda en procesos digitales, ¿sí? Sobre todo en México, donde estamos un poquito arraigados a hacerlo todavía en temas 2D, ¿no? Que los planos se revisen a mano. Platicamos lo que decía Julieta, ¿no? De todos los planos que se digitalizaron. Aquí les voy a platicar un poco también hay de eso. Entonces, ¿qué es lo que no podríamos perder? ¿Sí? Y nosotros como docentes que estamos en instituciones o somos empresarios, ¿sí? En este caso nosotros traemos tanto las competencias porque hacemos proyectos, ¿sí? Y entonces con la experiencia de las equivocaciones podemos llegar a comentar, a platicar el que pues por aquí no, por aquí sí, y por el otro lado las herramientas. Muy importante ser abierto a todas las herramientas. ¿Cuántas herramientas BIM creen que existe? ¿No? Si les digo que más de 150 o 200 me estoy quedando corto y cada vez más la tecnología tiene un factor, acelera su proceso, ¿sí? Y en el momento que la tecnología acelera el proceso de desarrollo de sus sistemas, nos acelera en el tema de las competencias, entonces hay que estar activo, ¿no? Pero hay muchísimas soluciones. Bueno, no podemos pensar en BIM nada más como una forma de hacer las cosas y ya. Tenemos que justificar que hay un proceso de negocio, que el microempresario, pequeña, mediana empresa pueda realmente hacer negocio con la metodología BIM, que no es un gasto, una inversión, y mucho hemos platicado en los diplomados y en los seminarios el cómo transitar hacia una correcta inversión, ¿sí? Pero ¿dónde están mañana las oportunidades? ¿Sí? Y voy a hablar un poco en general, ¿sí? El tema de Sin Fronteras se vuelve, si sus empresas, despachos, ustedes si están trabajando de manera particular, el tema de Sin Fronteras se vuelve muy importante. Hoy estamos en licitaciones con Perú para el estándar BIM, para las estrategias, hojas de ruta que se están dando. En Costa Rica participamos en uno. El tema de Sin Fronteras se vuelve un día a día ya, ¿sí? Ya no es, no sé si han visto, no sé quién es muy activo en LinkedIn, pero desde el otro lado del mundo están tratando de hacer proyectos aquí en México y mucha gente que está en la India o que está en otros países están tocando puertas al empresario en México, muchísimos, con una capacidad y a lo mejor con mano de obra inclusive más barata que la nuestra, ¿sí? Pero la frontera ya se rompió. Entonces cada vez va a haber una competencia mucho más globalizada y sobre todo porque mucha gente sabe modelar, mucha gente tiene Revit, mucha gente tiene otros sistemas y los va a venir a competir acá, ¿sí? Un poquito el despertar de que nosotros vayamos y compitamos allá. ¿Por qué? Porque podemos, ¿sí? Uno de nuestros grandes aliados no está aquí, así que en nuestra empresa está en Filipinas. Nuestro problema es de horario, ¿no? Las 3 horas de diferencia en las juntas a las 6 de la mañana, pero es lo único. Pero en general, proyectos podemos hacerlos de esa manera. Entonces, el que se queden con la mentalidad de que no hay fronteras es muy importante ya en este negocio. Otro,
hay muchos programas de desarrollo que ya incluyen o están incluyendo metodologías. ¿Sí? El Interurbano México-Toluca, una belleza en los términos de referencia a lo que incluía todas las partes BIM. Y fíjense, un aspecto fundamental para quienes querían participar era el plan de ejecución BIM. Si no lo tenían, no estaban dentro. Entonces el plan empieza a ser muy importante. Proyectos como ese y proyectos como el que les voy a platicar, que no es tan grande, pero ya incluyen dentro de sus programas de desarrollo, ¿sí? varios puntos en donde la metodología BIM tiene cabida, y ahí es donde entran ustedes. Otro lado es la colaboración interdisciplinaria. Ya podemos trabajar con N cantidad de personas de todo el mundo, expertas en trenes, expertas en no sé qué, y ya, o sea, no hay nada que nos pare en ese sentido. ¿Sí? Entonces, ya no estamos viendo el arquitecto nada más de este lado. Cuando estoy haciendo un modelo de construcción, necesito a los ingenieros en la etapa temprana jalarlos para acá, y entonces empiezo a trabajar. Hoy tenemos un proyecto muy padre en La Paz, en donde nos estamos peleando sobre lo inexistente. Estamos peleándonos con el estructurista porque no pasa por aquí esto, el otro, y no existe. Apenas se va a empezar a construir. Entonces digo, qué belleza pelearme así, ¿sí? Donde la interdisciplinariedad está haciendo realmente que el modelo BIM sea el que sea beneficiado, y obviamente el cliente, ¿sí? Porque vamos a estar resolviendo muchísimas de las situaciones que no vemos hasta la construcción, ¿sí? Entonces, integrar, y cada vez esta colaboración va a ser más activa desde etapas tempranas, desde el modelo financiero. Nos hemos platicado en los diplomados cómo el modelo financiero, desde que estamos haciendo un test fitting es importante, desde que estamos jugando con las áreas, y ya existen softwares para hacer eso, ¿sí? Ya estamos involucrados en el proceso inmobiliario, ¿sí? De la proyección de ventas, ¿sí? Si subimos un nivel, si le cambiamos el uso o el tipo de espacio. Ahorita hay una reconfiguración en todos los ámbitos que yo conozco, en el inmobiliario vertical, en los desarrollos de hospitales, en aeropuertos, donde están reconfigurando áreas para adaptarse a esta nueva normalidad. ¿Sí? Entonces y obviamente hay una cantidad de expertos. Ahora van a considerar huellas digitales, reconocimientos faciales, entre otras cosas, y está justo este momento de reconfigurar muchos de estos espacios. Programas de capacitación como lo que nos trae aquí el equipo de ITECA, lo que hace la Cámara en todas sus capacitaciones, y muchísimas empresas que ahora ven un boom de capacitaciones. Yo nada más digo, tengan cuidado que no. En algún podcast que tenemos hablé un poco de los cursos chatarra, ¿sí? Nada más tengan cuidado que los cursos cuestan, ¿no? La gente que está detrás, las personas que están capacitando, para eso están, ¿no? Para dar experiencia, es lo que buscamos, darles experiencia a ustedes. Pero hay muchísimos programas de capacitación. Se da mucho la tercerización. Las empresas dicen, bueno, sí lo quiero, pero pues ¿cuánto me cuesta traerlo yo al interior? Mejor tercerizo. Y ahí van las contrataciones, ¿no? Oye, ¿tú lo puedes hacer? Sí. Venga para acá, ¿no? Entonces conozco muchas empresas que están ahorita tercerizando, que sí en efecto se están moviendo hacia el tema BIM, pero acuérdense que entre más grandes son las empresas, más difícil o más burocrático es el cambio en todas sus organizaciones. ¿Qué hacen? No se esperan ni contratan. Entonces hay que levantar la mano de lo que hacen ustedes, porque esas empresas están buscando quién lo hace. ¿Sí? Entonces la tercerización durante los siguientes 3-4 años va a ser muy importante, muy importante. ¿Sí? Tecnología. Si las empresas en las que están no traen tecnología, ¿sí? Y no hablo nada más de un sistema de modelado, un sistema de gestión, cuantificación, costeo, capacitación, no nada más a la gente que desarrolla en gabinete o en oficinas, sino a la gente en la construcción. ¿Quién capacita a los maestros a revisar modelos digitales? Ahí estamos haciéndole croquis para que entiendan los planos, ¿sí? Y hablo mucho de que los planos traen una merma de más o menos un 25-30% de errores que no alcanzamos a ver, ¿sí? Entonces luego tenemos que estar dibujando en las obras. ¿Quién capacita la mano de obra? ¿No? Parte del equipo de la Universidad Benemérita de Puebla está haciendo trabajos junto con Holcim y otras empresas para capacitar la mano de obra en procesos digitales. Entonces es muy importante que BIM trascienda hasta el campo, hasta el maestro que construye, y se puede hacer, ¿sí? Entonces la tecnología va a ser un proceso fundamental para la construcción. La consultoría, evidentemente. ¿Quién es consultor? Quien se especializa en algo en particular, y eso me da el punto final. La especialización va a ser una vertiente importante. La academia está cambiando todos sus planes de estudio. Al menos los que hemos tocado en los programas de capacitación con BIM están cambiando los planes de estudio a nivel licenciatura y a nivel maestría. Y recientemente con la Ibero, cuando cerramos el programa de capacitación, un joven me dijo, oye, Carlos, ¿y por qué no nos enseñan esto en la universidad? Estaban los maestros, arquitectos reconocidos, y yo, pues, no sé,
¿sí? Pero tienen que cambiar los programas, en esencia, incluir toda la parte digital, ¿sí? Y no nada más que sepan modelar. Pero es una pregunta que me llegó mucho porque no supe ni cómo contestarle, ¿sí? No supe cómo contestarle. Bueno, les platico. Por medio de la Cámara, entre algunas conexiones, estaban buscando empresas que podían desarrollar un proyecto. Y aquí entra algo interesante, organismos internacionales. Este organismo tenía programas internacionales, específicamente el Programa de Eficiencia Energética en Edificios, que es muy grande en el mundo, ¿sí? Y este programa está auspiciado por todos estos, ¿sí? Francia, Alemania, y están buscando imagínense, están buscando dar dinero para que las empresas sean más eficientes, bueno, las empresas de gobierno tengan elementos para poder hacer su gestión más eficiente, ¿sí? Y buscaban en este proyecto en específico una alianza con México para poder hacer eso, ¿sí? Entonces, de este lado del programa internacional entran las entidades públicas. El Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, ¿sí? Para que tengan idea, ellos administran todos, no me recuerdo cuántos son, pero recuerdo 86 inmuebles que habíamos visto para poder tocar, 86, ¿sí? Muchos son fuentes, todos los puentes fronterizos, palacios federales, entre otros, ¿sí? Pero tienen arriba de 1000 activos, ¿sí? 1000 activos que tienen que administrar. Por administrar me refiero que cuesta dinero mantenerlos, es donde se alojan muchísimas, como el ISSSTE, como Fonatur y todas esas organizaciones gubernamentales que tienen que tener un lugar, bueno, pues estas son, ¿sí? Entonces, ellos buscaban un programa que pudiera satisfacer o minimizar los costos de mantenimiento de operación. Y entonces ahí es cuando entra este programa de eficiencia energética, y ahí entramos nosotros. Entonces la liga se empieza a dar del organismo internacional con el gobierno, entra la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, evidentemente, y vienen los proyectos y lanzan un primer proyecto. Y este primer proyecto es, bueno, ¿qué hacemos? ¿Sí? Y definitivamente el tema BIM tenía que estar presente, porque para la directora, que se llama Carla, ojalá nos esté viendo, fue fundamental que pudiera influenciar en los términos de referencia para que la tecnología y la metodología BIM incorporaran procesos digitales. El proyecto era estrictamente para poder eficientar energéticamente, es decir, que costara menos, y había un target muy agresivo de lograr un 40% de reducción de los costos, ¿sí? en los inmuebles. No se pudieron tocar todos, pero sale el primer término de referencia, en el cual concursamos, ¿sí? Y entonces les pongo el tema de BIM, porque esto nos vinculó a las entidades privadas. Entonces, participamos en la licitación, ganamos la licitación, les digo, tenía un tema normativo muy fuerte, aquí hay normas y cuando esté la norma en México va a ser, esperemos, muy importante y sea de mucho valor. Estaba la parte BIM y estaba todo el tema de eficiencia energética. Y estos tres componentes se dieron en este primer proyecto. Entonces, bueno, pudimos desarrollar el proyecto con ellos y les platico qué es lo que teníamos que hacer. Uno, levantamiento de los edificios, ¿sí? ¿Había planos? Sí, había planos, pero el plano no nos dice mucho en el tema de operación. Entonces, más o menos, para darles en general, había 4 ubicaciones geográficas a considerar, totalmente distintas una de otra, evidentemente. Tenemos que modelar más de 60,000 metros cuadrados, ¿sí? Y el tema del LOD, a mí de repente es complicado explicar ese LOD, porque el LOD no aplica en su generalidad a todo, ¿no? Los niveles de información y nivel de detalle depende mucho del tipo de modelado. En este caso, por eso pongo análisis energético. Lo hicimos con Revit, todo el modelado fue hecho con Revit, ¿sí? La interoperabilidad GBXML, pero obviamente cuidar los modelos en cuanto a la información, y ahorita les explico por qué cuidarlos. Había 2 normas muy importantes, la NOM 008, que es como la LEED mexicana, ¿sí? Y la NMX para todo lo que es el tema del envolvente y todo lo que tienes que analizar. Se corrieron más de 30 simulaciones, pueden ser pocas, ¿sí? pero puede sonar poca, pero no son pocas cuando estamos hablando de que estamos jugando con dineros. Entonces las simulaciones en cada edificio se corrieron varias veces, se constataron con la norma para dar el resultado esperado, ¿sí? Y el objetivo no era hacer un proyecto que pudiéramos, pues, exponer como en este evento. El objetivo era una guía que funcionara y le sirviera al operador para que entonces, si iban a gastar en algo, gastaran en esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto empieza a generar dinero en cuanto lo empiezan a aplicar. Entonces, ¿qué se hizo? Fuimos a hacer los levantamientos
integramos tecnología en estos, ¿sí? Integramos, por ejemplo, jugamos con el tema de planos digitales con Bluebeam, entonces integramos toda la información, fuimos a los inmuebles, empezamos a levantar no nada más las características físicas del inmueble, sino las necesidades operativas del lugar, qué les duele, ¿no? En qué gastan más, en qué requieren mayor mantenimiento, y la gente, ya saben, y empezaba a decirte lo que habían hecho, lo que no, se veían esfuerzos un poco aislados en cuanto a, pues unos pintaban sus techos, no sé, todos con algún tipo de pintura refractante, o sea, había la necesidad estaba ahí. Nos metimos hasta las bodegas, constatamos con telémetros digitales pues medidas que a lo mejor no podíamos hacer, hicimos esferas 360 de los espacios para poder entenderlos mejor, ¿sí? Y las esferas 360 nos dan opción a que podamos medir lo que en algún punto se nos pasó a medir, ¿sí? Pero lo más importante era entender qué le dolía al edificio. Y les digo, había edificios normalmente estaban construidos en 1960, 70, ¿sí? Tenían un sistema constructivo pues, un poco distinto a lo que tenemos, la piel o la envolvente era importante, ¿no? Entonces hicimos todo eso, hicimos muy buena relación con la gente que está ahí, nos recibieron muy bien, o sea, porque se necesita realmente este tipo de actividades. De ahí lo que hicimos fue levantar los modelos y empezar a chismear por completo todo esto. ¿Se escucha mal? Entonces empezamos a trabajar sobre estos, hicimos todas las simulaciones, rompimos el edificio como quisimos, agregamos personas, hicimos simulaciones de cualquier tipo, ¿sí? Tratamos de entender con algunos casos que había equipamiento pues, que no se usaba, ¿no? Estaban ahí los cadáveres, pero pues nadie los recogió, ¿no? Entonces había muchísima infraestructura subutilizada, ¿sí? Había edificios como este que en efecto tenían aire acondicionado, pero las ventilas estaban abiertas, ¿no? Entonces imagínense todo el tiempo los gastos de refrigeración que requería el edificio, ¿sí? Este es otro, que es el Palacio Federal de Acapulco, en Guerrero, ¿sí? Donde tenía alrededor de 2 equipos de 20 toneladas, ¿sí? Del 2000, ¿sí? Que sufrían, o sea, un desgaste al tener que cambiar equipos. Se analizaron las densidades, el cómo fluye el aire, ¿sí? cómo llega realmente a influenciar la arquitectura y los espacios, ¿sí? Y tocamos edificios como que fueron remodelados en 2018, este es Torreón, y ya tenía gran cantidad de componentes para ahorrar. Fue difícil encontrarle algún tema a mejorar, pero lo encontramos, ¿no? Al menos podemos llegar a un 26% de ahorros energéticos con las metodologías. Pero se analizó mucho toda la parte de estructura, los componentes que tiene, cada cuándo se hacen ¿cómo se llama? Los mantenimientos, etcétera. Entramos en temas también ecotecnológicos, eso los pueden hacer también, Revit lo tiene, entre otros, ¿sí? Y en algún punto, ya porque tengo poquito tiempo, hicimos parte de esta guía la cual no nada más te dice cómo, o sea, qué hacer, sino cómo hacerlo, ¿no? Y cuándo debes de hacerlo y cómo es que retorne ese dinero hacia ti para que entonces la institución tenga ese flujo y pueda volver a invertir, y entonces el retorno es no más allá en 2 años, en 10 años de todos los hitos o todo lo que definimos que tenían que hacer, ¿sí? Se analizó el modelo no nada más para poder hacer la guía, sino para entregarle al INDAVIN un grupo de modelos, los cuales le dieran toda la cuantificación, todas las bases de datos, para que mañana que quieran verificar y optimizar sus mantenimientos, lo puedan hacer. Entonces hablamos del activo digital. Esos modelos se les entregó al INDAVIN de tal manera que mañana, un poquito rápido en esto, puedan ellos fiscalizar todos sus espacios y eso integrarlos en programas de mantenimiento, ¿sí? Ya no los contean de cuántos cristales tienen, cuántos pisos tienen, ¿sí? Y puedan planificar mantenimientos y tomar de los reactivos a los preventivos, lo cual te da un ahorro también fundamental, ¿sí? Y poder en algún lado verificar la ejecución porque tienen el modelo tridimensional que en efecto te dice o te fiscaliza cada uno de los elementos que tiene, tanto equipos como la parte de infraestructura. Como resultados y para terminar, y quiero ver si se puede poner, está el video, ¿sí? Es un pequeño video y con cierro, ¿sí? El cual nos habla, este es un resultado del Palacio Federal de Guadalajara, ¿sí? La guía todavía no está pública, en cuanto esté pública la voy a hacer, se la voy a hacer saber a todo el mundo, pero bueno, esto es un resumen de lo que se hizo, lo que se vio y el proyecto, lo que se espera.
es contar con nuevos fondos, ¿sí? Triplicar o cuadruplicar los fondos para seguirnos con los otros edificios. ¿De qué depende? De que el gobierno nos dé el espacio, pero ya está el antecedente, ¿sí? Entonces los dejo con el video.